Las enfermedades del miocardio. Bueno, tenemos las enfermedades que son inflamatorias, que se conocen como miocarditis. Estos desórdenes generalmente afectan al músculo con infiltración de neutrófilos típicos de la reacción inflamatoria, hay necrosis, se genera degeneración del músculo cardíaco por esa razón, pueden ser por causas virales, el virus del Coxsackie es una causa de este tipo de desórdenes inflamatorios, la enfermedad de Chagas, ustedes van a ver en parasitología que la enfermedad de Chagas puede afectar al corazón generando cardiomegalia, producto de la miocarditis, ¿sí? Producto de afectación del músculo cardíaco. Hay causas inmunes, ¿sí? Presencia de linfocitos activados, fijación de anticuerpos, ¿sí? Dentro de las autoinmunes tenemos el lupus eritematoso sistémico, la poliomiositis, que es una enfermedad inflamatoria producto de que hay anticuerpos contra las fibras musculares. Y si no, agentes químicos en menor medida, pero agentes químicos como la cocaína o quimioterapéuticos que también llevan a desórdenes inflamatorios del miocardio. Esta enfermedad de Chagas yo no voy a hacer referencia a la fisiopatología, básicamente, porque lo van a ver sin duda en la parte de parasitología. Dentro de las enfermedades del miocardio tenemos también las miocardiopatías. Las miocardiopatías. Estas son enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco. Hay causas que se pueden reconocer, que son específicas, pero también hay causas que no son conocidas y en ese caso se dice que son miocardiopatías idiopáticas. Dentro de las miocardiopatías las podemos clasificar según la causa como primaria, estas son las genéticas, ¿no? Y secundarias que son secundarias a otros desórdenes que tiene la persona y que afectan al miocardio. Un ejemplo es lo que veíamos recién, la miocardiopatía hipertensiva, la hipertrofia miocárdica que se produce producto de la hipertensión sistémica o de la hipertensión pulmonar. Esa es una miocardiopatía secundaria. También se las puede clasificar según el impedimento funcional. Vamos a hablar de dilatada, aquellas que generan una dilatación del miocardio, y eso va a generar que haya una dificultad en la contracción del miocardio. La hipertrófica, esta genera un aumento en el tamaño del miocardio, como pueden ver, por hipertrofia. ¿eh? Esto puede ser una causa primaria o secundaria a la hipertensión, como decíamos recién. Y restrictiva. La restrictiva, el tamaño del miocardio no está ni dilatado ni hay hipertrofia, pero en la restrictiva lo que ocurre es que acumulan generalmente sustancias, los cardiomiocitos, pueden ser glucógeno, por ejemplo, una de las más comunes son enfermedades de depósito, la glucogenosis, donde al acumular glucógeno, ese glucógeno ocupa lugar en el citoplasma, no se puede producir adecuadamente la relajación y contracción de las fibras miocárdicas y genera restricción del músculo cardíaco. Entonces se llama miocardiopatía restrictiva. Acá vemos en detalle, acá tienen la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. La restrictiva. Esta puede tener un tamaño de la pared similar a lo normal o ligeramente aumentado. Bien, la miocardiopatía dilatada, bueno, son lesiones difusas que impiden en general la contractilidad, como se ve aquí, hay una dilatación. El volumen al final de la diástole y del sístole aumenta, hay un aumento de volumen producto de la dilatación. Se produce estiramiento crónico, ¿sí? Y una disminución muy importante del ancho de la pared miocárdica. ¿Sí? Puede causar lesión, cicatrización, haciéndolo que se vuelva más delgado y la cavidad en definitiva se dilata. La mayor cantidad de casos de miocardiopatía dilatada no se conoce la causa. Hay una causa bien definida que es la que sufren los alcohólicos por más de 10 años, donde se produce una miocardiopatía dilatada parecida a este tipo, ¿sí? Pero en general las causas de dilatación del miocardio y de la pared del corazón en general son desconocidas. Después tenemos la miocardiopatía hipertrófica, otra vez un miocardio hipertrófico, en este caso en el ventrículo. La causa más común es la de que tiene un componente genético, aparte de
de la secundaria, que es la hipertensiva, existe una miocardiopatía genética. Se lleva a la insuficiencia cardíaca congestiva por tres motivos en este caso. Se reduce la compliancia del ventrículo, o sea, se endurece producto de esta causa genética de hipertrofia. Se impide la salida adecuada de la sangre y hay insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. La válvula mitral, recuerden que es la que conecta al aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Se crea insuficiencia mitral. Después tenemos la miocardiopatía restrictiva, en este caso no hay un ejemplo acá, pero es la que les contaba recién, que generalmente una bastante común son las que ocurren en los pacientes que tienen glucogenosis. Puede ser por depósito de amiloide, glucógeno, mucopolisacáridos. Generalmente todo tipo de acumulación de sustancias lleva a la muerte de las fibras miocárdicas, aparte de que les induce restricción en sus movimientos. Y cuando una célula miocárdica muere, ¿qué ocurría? Era un tejido permanente, así que es seguido de fibrosis por esa razón. Otras causas de miocardiopatía restrictiva pueden ser tumores, los primarios son muy raros, pero sí puede haber metastásicos. Se pierde contractilidad y flexibilidad y la muerte ocurre por insuficiencia cardíaca congestiva o arritmia. Algo importante, en ninguna de estas miocardiopatías hay un proceso inflamatorio. Acá tienen un esquema que compara la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, la dilatada, hay causas no genéticas, miocarditis, situaciones que tienen que ver obstétricas básicamente, sustancias como el alcohol, y también hay miocardiopatía dilatada por causas desconocidas o idiopáticas. El 20 al 50% son causas genéticas y se conocen qué proteínas del citoesqueleto podrían estar involucradas. Ahora vamos a ver algunas. El fenotipo es hipertrofia excéntrica, por eso la pared se ve más finita, hay dilatación, se produce fibrosis intersticial y bueno, y pueden aparecer trombos intracardíacos por daño al endocardio. La miocardiopatía hipertrófica, el 100% de causas son genéticas, las primarias estamos hablando, no dejamos por fuera acá a la miocardiopatía hipertrófica por causa de hipertensión, por hipertensión sistémica, solamente hablamos de las primarias. El 100% son por causas genéticas, se deben a mutaciones en proteínas sarcoméricas, y fíjense, el fenotipo es hipertrofia significativa, como la que veíamos recién, aquí se ve una parte todavía, ¿sí? Desorganización miofibrilar, fibrosis, sustitución del tejido miocárdico por fibras de colágeno, bueno, y algunas otras condiciones que son más específicas. Ambas llevan a la misma clínica. Insuficiencia cardíaca, puede ocurrir a ambos lados, muerte súbita, fibrilación auricular y puede llevar también a un accidente cerebrovascular por esto, por la formación de trombos intracardíacos que se liberan de allí y generan accidente cerebrovascular. Fíjense, acá tienen, dentro de las miocardiopatías, las mutaciones en proteínas que vemos acá en rojo son las proteínas que están afectadas o mutadas en la miocardiopatía dilatada. Distrofina, sarcoglucano, la desmina, algunas proteínas mitocondriales, esta laminina C. Las mutaciones en azul, ¿sí?, son las que están involucradas en la miocardiopatía hipertrófica. La proteína C de unión a miosina, cadenas ligeras de miosina, son en general las que mutan, viscoseta aquí, y generan hipertrofia del músculo cardíaco. Y las mutaciones en verde, estas que ven acá, la troponina I y la T, la tropomiosina, cadena pesada de la betamiosina, ocurren en ambas, tanto en la dilatada como en la hipertrófica. Enfermedades del pericardio. ¿Sí? Continuamos con el pericardio, la otra pared del corazón. Acá ven algo que yo les comentaba, por eso quería llegar acá para terminar de dejar la idea. Fíjense, el pericardio, ¿sí?, es esta membrana que ven aquí que recubre el corazón, ¿sí? Tiene dos capas, como les decía, una visceral y una parietal. Y en el centro, un fluido seroso que permite el deslizamiento, ¿sí?, entre las dos capas y de esa manera permite también el movimiento del corazón. Entonces, cuando
hay efusión pericárdica, acumulación de fluido en la cavidad pericárdica. Esto puede ser por hidropericardio o por hemopericardio, por rotura de un vaso y que se vuelque sangre así hacia el pericardio. Se van a generar líquido en ese lugar y va a comprimir el corazón. Eso se conoce como derrame pericárdico o efusión pericárdica. Pero también aquí, en esta zona, puede generarse inflamación. Eso se conoce como pericarditis aguda. Puede ser una inflamación serosa, ¿sí? Es decir, que haya un exudado de tipo seroso en ese lugar. Puede ser fibrinoso. En ese caso, ojo, porque lo que puede ocurrir es que haya adherencia entre las capas. Entonces ya no va a tener esa movilidad, esas dos capas, para soportar el sístole y el diástole cardíaco, y también va a comprimir. Se pueden generar adherencias. Y puede llevar tanto el hecho de que haya efusión pericárdica o se generen adherencias al taponamiento cardíaco, sobre todo cuando hay derrame pericárdico, ¿sí? Cuando hay efusión pericárdica. En la pericarditis crónica, una situación que se puede dar por ejemplo, efectos de autoinmune o por efectos de colonización de microorganismos en ese lugar, se puede generar una fibrosis excesiva producto de la reacción inflamatoria crónica, que complique la función cardíaca. Ese es el pericardio. Enfermedades del endocardio y de las válvulas. Bueno, el endocardio justamente es la capa que recubre el corazón por dentro, ¿no? Básicamente es el endotelio, es endocardio. El endocardio puede estar afectado por una enfermedad que se llama enfermedad reumática cardíaca, ¿sí? Esa enfermedad reumática cardíaca es una consecuencia de la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad multisistémica que afecta a varios tejidos, ya vamos a ver, pero que prosigue luego de una enfermedad inflamatoria aguda, que es la infección con los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Cuando generalmente este tipo de afección la sufren los niños pequeños, ¿sí? Entre 7 y 8 años, cuando este estreptococo les coloniza la faringe, ¿sí? Y produce allí faringitis. Estas bacterias pueden estimular la producción de anticuerpos, ¿sí? Contra epitopes de la bacteria, pero que tienen similitud antigénica con antígenos que están o proteínas que están en el endocardio o en las válvulas. Y eso genera una reacción cruzada, ¿sí? Una reacción cruzada que genera inflamación aguda tanto del endocardio como de las válvulas. También se ven afectadas a veces el pericardio generando pericarditis y el miocardio generando miocarditis. En las válvulas, ese endocardio que está inflamado, que es justamente lo que recubre las válvulas, se genera allí una lesión producto de la inflamación, hay erosión, ¿sí? Al haber erosión y ulceración, se expone el colágeno subendotelial, se libera el factor de von Willebrand en ese lugar, se agregan plaquetas en ese lugar y se produce fibrina allí. Esa fibrina en las valvas se puede liberar y ocluir en otro lugar. Una vez que se supera esa situación de endocardio inflamado, si se dañó mucho las células endocárdicas, pueden las válvulas sufrir un proceso de cicatrización y por lo tanto dejar de ser funcionales esas válvulas y se genera disfunción valvular. Eso es la enfermedad reumática. También puede haber endocarditis infecciosa donde no son anticuerpos, sino que en ese lugar específico se agregan o generan invasión de microorganismos que colonizan tanto el endocardio como las válvulas. Entre ellos pueden estar los estreptococos, los estáfilos, generan inflamación en ese lugar, generan depósito de fibrina. Los microorganismos con fibrina generan unas especies de desarrollo de trombos en ese lugar que se conocen como vegetaciones, y esas vegetaciones pueden liberarse de su lugar y es un peligro porque pueden embolizarse en sitios distantes como el cerebro, el riñón y generar complicaciones en esos tejidos. Acá tienen un poco más en detalle la endocarditis infecciosa, los microorganismos que pueden invadir, fíjense acá, estas son
las valvas de una válvula, por ejemplo la válvula mitral. Estos son músculos papilares de las válvulas. Fíjense que ha generado allí una red de fibrina y bueno, probablemente allí también estén los microorganismos que estimularon la lesión de ese endocardio. La causa generalmente bacteriana, la más común, pero puede producirse por virus esta situación, rickettsias también. Hay inflamación con depósito de fibrina, se forma una masa, esto se conoce como vegetación, se parece al brócoli, si pueden ver, algunos libros lo refieren de esa manera, como si fuera un brócoli. Esto es un trombo básicamente con fibrina, plaquetas y restos celulares que aparte contienen los microorganismos. Esas vegetaciones tienen tendencia a romperse y se disemina la infección por vía sanguínea por un lado, pero aparte generan émbolos oclusivos en otros lugares, riñón, cerebro, el mismo corazón se puede ver afectado. Se las puede clasificar como subaguda, en general estos son síntomas más leves. Es común tener este tipo de infecciones en pacientes que han sufrido una cirugía cardíaca y a veces con el único tratamiento que tienen, la endocarditis, que es el uso de antibióticos, a veces el uso de antibióticos puede promover el desarrollo de cepas resistentes y generar un efecto más grave o agudo de la endocarditis infecciosa. Y fíjense que en el 50% de los casos de la endocarditis aguda se debe a estáfilos, un 35% a estrepto. Y si no se trata, la única, insisto, forma de tratarlo es a través de antibióticos, casi la única exclusiva. En 2 semanas puede sobrevenir la muerte de estos pacientes si se produce una colonización severa del endocardio. Todas las situaciones que puedan generar una bacteriemia pueden desarrollar este tipo de endocarditis infecciosa. Los usuarios de drogas intravenosas tienen o conllevan un riesgo mayor, por supuesto. Las enfermedades de las válvulas. Bueno, las válvulas, como les mencionaba recién, dañadas por infección e inflamación, si se recuperan, sufren un proceso de cicatrización e incluso a veces de calcificación distrófica, esa que sucedía en los lugares donde había necrosis. Pero también pueden sufrir procesos que conllevan malformaciones congénitas. Hay dos clasificaciones de la enfermedad de las válvulas. Están las estenosis, que es cuando la válvula falla en abrirse completamente, y está la insuficiencia o incompetencia de la válvula, que es cuando falla en cerrarse. Las válvulas en un momento se tienen que cerrar para que la sangre no vuelva hacia atrás. ¿Sí? Si vuelve hacia atrás hay regurgitación, es decir, que la insuficiencia e incompetencia es la regurgitación que se produce porque la válvula falla al cerrarse completamente. No sé si me siguen hasta aquí, pero que sí. Entonces, si hay estenosis de una válvula, y repasemos acá, ¿cuáles son las válvulas cardíacas? ¿Recuerdan cuáles son? Tenemos la válvula tricúspide, ¿sí? La válvula mitral, ¿sí? Que es bicúspide, tenemos la pulmonar, ¿sí? O la válvula aórtica. La tricúspide es la que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho. La bicúspide o la válvula mitral es la que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar es la que conecta al ventrículo derecho con la circulación pulmonar, y la válvula aórtica, que la tienen aquí, es la que conecta el ventrículo izquierdo con la circulación sistémica. ¿Sí? Eso ténganlo presente, porque es muy importante para entender luego qué pasa si alguna de estas válvulas falla. Sobre todo nos vamos a basar en la válvula aórtica y mitral, que son las que sufren los mayores problemas. La sangre, en el caso de una estenosis, tiene que ser forzada a mayor presión, es decir, si la válvula mitral no se abre, la aurícula izquierda tiene que forzar a mayor presión para que se pueda eyectar la sangre hacia el ventrículo. Se va a desarrollar lentamente hipertrofia, sobre todo de las paredes, ¿sí? Tanto del ventrículo, pero principalmente del ventrículo o del aurículo. En el caso de la regurgitación, la sangre fluye hacia atrás, o sea que cuando el ventrículo eyecta, parte vuelve, es decir, que puede generar que no haya una buena eyección y que el gasto cardíaco tenga que aumentar para que haya una buena eyección, o que el ventrículo se tenga que dilatar para compensar el volumen que está regurgitando, ¿no?
Si se desarrolla abruptamente esa regurgitación o esa incompetencia, ¿sí? Porque hay infección o rotura del músculo papilar de una de las válvulas, o de las valvas que conforman las válvulas, no hay mucha posibilidad de compensación. La estenosis mitral, vamos a ver un ejemplo entonces de enfermedad valvular. La estenosis mitral se da cuando aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la válvula mitral no se abre adecuadamente. Entonces se hace mayor la presión en la aurícula izquierda que en el lugar donde hay más presión, que es el ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Sí? Así que al no pasar la sangre, se queda la sangre en la aurícula izquierda y aumenta la presión allí durante la diástole. Aumenta el volumen de la cámara auricular, como dice aquí, y si no se corrige aumenta, por supuesto, la presión de la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda aumenta su presión, no va a poder ingresar más sangre que proviene de la vena pulmonar desde los pulmones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión en los vasos pulmonares, va a haber congestión en los vasos pulmonares. Eso lleva a hipertensión pulmonar. Al haber hipertensión pulmonar, se acumula sangre hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que eso va a generar hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? E insuficiencia del ventrículo derecho, ¿sí? Ustedes acá en este punto me pueden decir, entonces lo que está sufriendo es cor pulmonale, porque aumentaron los vasos, la presión en los vasos pulmonares, eso generó hipertensión pulmonar y se acumuló hacia la derecha. No, esto no es cor pulmonale, ¿sí? Acá hay que aclarar esto, el cor pulmonar se producía cuando la hipertensión pulmonar es debido a una enfermedad pulmonar. ¿La enfermedad acá de dónde es? La enfermedad acá es del corazón, de la parte izquierda del corazón, porque hay una estenosis mitral. Y generó un daño o una insuficiencia a la derecha. ¿Por qué? Porque hubo congestión hacia los vasos pulmonares, porque la válvula mitral no se abría y impedía la eyección de sangre. ¿Sí? Se caracteriza la estenosis mitral por congestión de la sangre en la aurícula izquierda y de ahí a la circulación pulmonar. El ventrículo izquierdo, por llenado deficiente, porque no pasa sangre de la aurícula al ventrículo, provee menos sangre a la circulación arterial, llevando eso a la mala oxigenación de los tejidos, obviamente. El riñón, el cerebro, todos se oxigenan mal en una persona que sufre estenosis mitral. Hay fatiga, entonces, hay intolerancia a la actividad, producto de que los músculos, el tejido cerebral y demás no tienen oxígeno suficiente. Acá tienen distintas estenosis de válvula mitral. La regurgitación mitral veamos ahora. Hay flujo hacia atrás de la sangre, desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Es decir, cuando se contrae el ventrículo, la válvula mitral no se cierra. Recién veíamos cuando no se abría, ahora es que no se cierra. Como ven acá, hay una valva que no cierra adecuadamente. Tiene que cerrar de esta manera. Generalmente estos músculos papilares se debilitaron por alguna razón, pueden ser porque el corazón sufrió un infarto, pero también hay problemas congénitos donde el músculo papilar es demasiado débil y la válvula regresa. Esto se conoce como prolapso. Esta valva regresa. Y la sangre, cuando el ventrículo hace la contracción de la sístole, parte vuelve a la aurícula en vez de ir por la válvula aórtica hacia la circulación sistémica. Entonces, hay flujo hacia atrás. Pasa menos a la aorta y al sistema en general, o sea que también el sistema o la circulación sistémica va a verse afectada porque no llega buena cantidad de sangre, va a haber fatiga, va a haber también intolerancia al ejercicio. Para mantener el volumen latido, el ventrículo izquierdo debe bombear un volumen mayor. Es decir, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Va a tratar de llenarse más de sangre para compensar lo que vuelve hacia atrás y de esa manera tratar de eyectar. Esto va a generar dilatación del ventrículo. Va a ajustar el volumen generando dilatación del ventrículo. Tanto el ventrículo como la aurícula se dilatan e hipertrofian por el exceso de volumen. Esta hipertrofia es excéntrica, no aumenta el tamaño de la pared, sino que aumenta la dilatación. Va a generar cardiomegalia por esa razón, el corazón más grande. Si no se corrige, puede avanzar a la insuficiencia cardíaca izquierda. Lo más común es el prolapso de la válvula mitral,
Una causa es, como les dije, una genética, que es la enfermedad de Marfan, que es cuando se genera un colágeno que es poco resistente, ¿sí? Y de esa manera estos músculos papilares no logran cerrar a una de las hojas de la válvula. Bien, acá en un esquema similar donde, básicamente este esquema donde van a poder generar un resumen sobre la enfermedad reumática cardíaca, que es esta que yo les contaba, que es producto de los estreptococos beta hemolíticos, que la infección está en la faringe, generalmente afecta a niños, pero que se generan anticuerpos con reacción cruzada contra distintos antígenos de las paredes cardíacas, ¿no? De las capas cardíacas, el endocardio, el miocardio y pericarditis, y también de las válvulas, ¿no? El endocardio que recurre a las válvulas. Y lo que queda de fiebre reumática, que es una enfermedad multisistémica y que afecta, como ven acá, a la piel, vasos, pulmones, también afecta articulaciones, lo vamos a seguir viendo en otros sistemas y los temas más adelante. Pero cuando hay una inflamación generalizada del corazón, producto de estos anticuerpos con reacción cruzada contra las paredes del corazón, hay endocarditis, miocarditis, pericarditis, se habla de que hay pancarditis. Y es una situación muy grave, ¿no? Producto de que todas las capas del corazón están afectadas. En el caso de la miocarditis, muchas veces esos anticuerpos generan nódulos que se conocen como nódulos de Achoff, donde hay células inmunes agrupadas dañando al miocardio y generando inflamación del mismo. Bien, lo dejamos ahí, después lo vamos a ir viendo. Dejamos aquí este video y en el próximo vamos a continuar con la insuficiencia cardíaca.